Estados Unidos por fin ha decidido y han optado por volver a hacer de Trump su líder. Mientras millones de sus seguidores celebraban su victoria, algo muy extraño fue captado por las cámaras en la frontera entre Estados Unidos y México. Este inquietante vídeo, que se hizo viral en cuestión de minutos, refleja los lados más oscuros de la inmigración ilegal. Ha confirmado los temores de millones de inmigrantes, cuyo destino pende ahora de un hilo tras la victoria de Trump. ¿Qué ocurrió exactamente en la frontera? Averigüémoslo. Pánico entre los inmigrantes ante la victoria de Trump. A medida que se desarrollaban las elecciones presidenciales estadounidenses, el ambiente en la frontera entre Estados Unidos y México se volvía cada vez más tenso. Con Donald Trump a la cabeza, asegurándose más del 51% de los votos electorales, la noticia conmocionó a las comunidades de inmigrantes de todo el país. Las reacciones inmediatas fueron tensas, ya que el miedo y la incertidumbre se apoderaron de quienes llevaban mucho tiempo buscando refugio en Estados Unidos. El video viral captura las emociones crudas de los inmigrantes, muchos de los cuales han huido de la violencia y la persecución en sus países de origen, solo para enfrentar la perspectiva de una renovada represión bajo la administración de Trump. Familias reunidas en campamentos improvisados, con los ojos pegados a las pantallas de los móviles, siguiendo con ansiedad los resultados de las elecciones. El miedo a la deportación y a la separación se cernía sobre ellos, ya que la postura de línea dura de Trump en materia de inmigración había sido uno de los pilares de su campaña. El vídeo revela escenas de desesperación, con padres agarrando a sus hijos con fuerza, susurrando palabras de consuelo en medio del caos. Para muchos, los resultados de las elecciones significaban el fin potencial de sus sueños de una vida mejor en Estados Unidos. A medida que avanzaba la noche, la frontera se convirtió en un símbolo de la división nacional más amplia. Los partidarios de las políticas de Trump celebraban su liderazgo, mientras que los inmigrantes y sus defensores se preparaban para los retos que se avecinaban. A medida que se iban conociendo los resultados de las elecciones, el éxito de Donald Trump en estados clave consolidaba su camino hacia la victoria, provocando una oleada de expectación y aprensión en todo el país. Estados como Florida, Texas y Ohio, conocidos por su gran influencia electoral, desempeñaron un papel crucial a la hora de inclinar la balanza a favor de Trump. El impacto del éxito de Trump en estos estados clave se sintió inmediatamente en la frontera, donde inmigrantes y defensores se prepararon para la posible aplicación de políticas que podrían alterar drásticamente sus vidas. El vídeo capta la mayor sensación de urgencia entre las comunidades de inmigrantes, mientras lidiaban con la realidad de una presidencia de Trump y la probabilidad de un aumento de las deportaciones y un endurecimiento de los controles fronterizos. Pero de eso hablaremos más adelante. Cuando se asentó el polvo de las 24 elecciones presidenciales estadounidenses, uno de los resultados más sorprendentes fue la ausencia total de votos electorales para candidatos de terceros partidos, como Jill Stein, Chase Oliver y Robert Kennedy. A pesar de sus esfuerzos por presentar visiones alternativas para el futuro del país, estos candidatos no lograron imponerse en un panorama político dominado por los dos grandes partidos. Las implicaciones de este resultado fueron profundas, ya que puso de manifiesto las barreras sistémicas que siguen ahogando la diversidad política en Estados Unidos. Para muchos votantes, la elección entre los candidatos republicano y demócrata parecía una decisión binaria, que dejaba poco espacio para que se oyeran voces alternativas. El vídeo recoge la frustración y la decepción de los partidarios de terceros partidos, que esperaban un proceso político más inclusivo y representativo. La ausencia de votos electorales para candidatos como Stein, Oliver y Kennedy también planteó interrogantes sobre el futuro de los movimientos de terceros partidos en Estados Unidos. A medida que el país se enfrenta a cuestiones complejas como la inmigración, la sanidad y el cambio climático, la necesidad de perspectivas diversas y soluciones innovadoras es más acuciante que nunca. Para los inmigrantes y otras comunidades marginadas, la falta de representación de terceros partidos agrava aún más su sensación de vulnerabilidad. Con el panorama político aparentemente bloqueado en un ciclo interminable de partidismo, la perspectiva de una reforma significativa parecía cada vez más difícil de alcanzar. A medida que se desarrollaba la noche electoral y los resultados se hacían cada vez más evidentes, Kamala Harris tomó la difícil decisión de cancelar la fiesta que tenía prevista. Esta decisión, aunque inesperada, era un reflejo del ambiente sombrío que se había apoderado de su campaña a medida que Donald Trump se aseguraba una ventaja decisiva. Para los inmigrantes y los grupos feministas, la decisión de Harris fue recibida con una mezcla de decepción y determinación.
Las plataformas en línea se convirtieron rápidamente en un centro de actividad en el que estas comunidades expresaron sus reacciones ante el desarrollo de los acontecimientos. Los grupos feministas, en particular, se unieron en torno a Harris, reconociendo su histórica candidatura como primera mujer de color que se presenta a la presidencia. A pesar del revés, prometieron seguir luchando por la igualdad de género y la justicia social, utilizando el impulso de la campaña de Harris como catalizador del cambio. Se comprometieron a exigir responsabilidades a la nueva administración y a abogar por políticas que apoyen los derechos de las mujeres y las comunidades inmigrantes. Para los inmigrantes, el fracaso de Harris sacó a la luz los retos a los que se enfrentaban en el ámbito político. Muchos habían visto en Harris un aliado potencial en su lucha por una reforma integral de la inmigración y la protección frente a la deportación. Mientras la nación se preparaba para un nuevo capítulo, estas comunidades se mantuvieron firmes en su compromiso de abogar por un futuro más inclusivo y equitativo. Mientras los partidarios de Trump celebraban su regreso a la Casa Blanca, algunos partidarios de Harris afirmaban que la única razón por la que Trump ganó fue porque los estadounidenses simplemente no están preparados para una mujer presidenta. Sin embargo, una breve mirada al inicio de las elecciones pinta una historia diferente. Recordarán que las elecciones presidenciales de 2024 comenzaron con Trump enfrentándose a Biden. Incluso entonces, eran muchos los que sostenían que ninguno de los dos estaba cualificado. Las elecciones suscitaron un intenso debate sobre la idoneidad de los candidatos Joe Biden y Donald Trump debido a su avanzada edad. A muchos estadounidenses les preocupa que Biden y Trump sean demasiado mayores para ocupar la presidencia, citando preocupaciones sobre su salud, agudeza mental y capacidad para ejercer un mandato completo. Biden, que tendría 86 años al final del posible segundo mandato, y Trump, que tendría 78, son ciertamente mayores que la mayoría de los presidentes anteriores. Sin embargo, la investigación sugiere que la esperanza de vida aumenta con factores como la educación superior, los ingresos y el estatus social, todos ellos aplicables tanto a Biden como a Trump. De hecho, los estudios han demostrado que las personas con un título universitario o superior tienden a vivir más que las que no lo tienen. A pesar de estas estadísticas, la percepción pública sigue siendo una preocupación importante. Una encuesta realizada en su momento reveló que el 67% de los votantes cree que Biden es demasiado mayor para ser presidente, mientras que el 35% piensa que Trump es demasiado mayor. Estas cifras coinciden en todos los partidos, ya que el 48% de los demócratas también expresan su preocupación por la edad de Biden. La salud y la agudeza mental son preocupaciones fundamentales a la hora de evaluar la capacidad de un presidente para ejercer su cargo. Aunque tanto Biden como Trump han demostrado una notable energía y resistencia, existen preocupaciones legítimas sobre su capacidad para hacer frente a las exigencias de la presidencia. Una encuesta realizada tras el primer debate presidencial mostró que el 51% de los votantes aprobaba la actuación de Trump, mientras que solo el 32% aprobaba la de Biden. Esta disparidad alimentó las especulaciones sobre la idoneidad de Biden para el cargo. Desgraciadamente, Biden ya no podía continuar con la campaña, así que renunció y apoyó a Kamala Harris. Kamala Harris era considerada una candidata fuerte por su experiencia diversa y su postura progresista en varios temas. Como 49ª vicepresidenta de Estados Unidos, aportaba una perspectiva única, ya que había sido fiscal general de California y senadora de Estados Unidos por California. Su campaña se centró en la protección nacional del aborto, los derechos del colectivo LGBTQ+, un control más estricto de las armas y legislación para hacer frente al cambio climático. El programa económico de Harris incluía un enfoque populista, con el apoyo a la prohibición de los precios abusivos en los supermercados y la alimentación, la limitación del coste de los medicamentos con receta y la ampliación de la desgravación fiscal por hijos. En política exterior, abogó por mantener la ayuda militar a Ucrania e Israel, haciendo hincapié en la necesidad de un alto el fuego y una solución de dos estados. Sus planes de reforma de la inmigración pretendían aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza y reformar el sistema de inmigración. A pesar de su fuerte campaña, Harris se enfrentó a importantes retos, sobre todo después de que Joe Biden se retirara de las elecciones. Muchos demócratas pensaron que la marcha de Biden perjudicaría las posibilidades del partido, y algunos incluso se preguntaron si Harris podría replicar el impulso que Biden había generado. Sin embargo, Harris demostró ser una candidata formidable, ganando estados clave como Virginia y Hawái.
En última instancia, la campaña de Harris puso de relieve su potencial como líder y su compromiso con los valores progresistas. Aunque el resultado de las elecciones no le fue favorable, su candidatura marcó un hito importante en la búsqueda de la diversidad y la representación en la política estadounidense. Tras la derrota de Harris, muchos lanzaron campañas anti-Trump en las redes sociales debido al odio que sentían hacia él. La mayoría de los que se negaron a aceptar los resultados electorales son inmigrantes, feministas y la población musulmana de Estados Unidos. Sin embargo, un número significativo de ciudadanos estadounidenses siguió expresando su odio y decepción hacia Trump. ¿Por qué los inmigrantes temen tanto a Trump? La aversión generalizada a Donald Trump entre los inmigrantes, los estadounidenses de raza negra y otros grupos minoritarios tiene su origen en una compleja red de factores históricos, sociales y políticos. A lo largo de su carrera política, Trump ha sido una figura polarizadora que a menudo ha utilizado una retórica y unas políticas que han alienado a estas comunidades. Para los inmigrantes, la postura de línea dura de Trump sobre la inmigración ha sido una fuente de miedo y ansiedad. El primer mandato de Trump como presidente, entre los años 27 y 22, se caracterizó por una serie de políticas de inmigración agresivas que dejaron un profundo impacto en las comunidades inmigrantes de todo Estados Unidos. Una de las medidas más controvertidas fue la prohibición de viajar, dirigida contra varios países de mayoría musulmana, que desató protestas generalizadas y batallas legales. Esta política no solo afectó a quienes pretendían entrar en Estados Unidos, sino que también creó un clima de miedo e incertidumbre entre los inmigrantes musulmanes que ya residían en el país. Otra política significativa fue el enfoque de tolerancia cero en la frontera sur, que condujo a la separación de miles de niños de sus familias. Esta desgarradora práctica suscitó la condena internacional y puso de relieve la dura realidad a la que se enfrentan los inmigrantes indocumentados. Las imágenes de niños en centros de detención se convirtieron en un símbolo de la postura de línea dura de la administración, dejando cicatrices duraderas en las familias y comunidades afectadas. La retórica de Trump alimentó aún más la ansiedad entre los inmigrantes. Su uso frecuente de términos como extranjeros ilegales y su descripción de los inmigrantes como delincuentes contribuyeron a crear un ambiente hostil. Esta narrativa se vio amplificada por su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una promesa que se convirtió en un tema central de su presidencia. El muro simbolizaba una barrera física e ideológica que reforzaba la noción de los inmigrantes como forasteros. El impacto de estas políticas fue de gran alcance. Muchos inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, vivían con el miedo constante a la deportación. La incertidumbre que rodeaba su futuro tuvo un efecto amedrentador. Algunos evitaban los espacios públicos o se abstenían de acceder a servicios esenciales por miedo a ser perseguidos. El coste psicológico para estas comunidades fue inmenso, ya que las familias se desgarraron y las personas se enfrentaron a la amenaza de ser desarraigadas de las vidas que habían construido en Estados Unidos. Mientras Trump se prepara para volver a la Casa Blanca, los recuerdos de sus políticas anteriores se ciernen sobre las comunidades de inmigrantes. El temor a un resurgimiento de estas medidas es legítimo, ya que muchos se preparan para la posibilidad de un aumento de las deportaciones y leyes de inmigración más estrictas. Los inmigrantes no son los únicos que están nerviosos ahora que Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Grupos feministas de todo Estados Unidos también han expresado una gran preocupación por la presidencia de Donald Trump, basada en sus acciones y declaraciones pasadas, que muchos consideran que socavan los derechos de las mujeres. Durante su primer mandato, la administración de Trump tomó varias medidas que alarmaron a los defensores de la igualdad de género. Una de las cuestiones más polémicas fueron los intentos de la administración de desfinanciar Planned Parenthood, una organización vital que proporciona servicios de salud reproductiva a millones de mujeres. Esta medida se consideró un ataque a la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y una amenaza para el acceso a servicios sanitarios esenciales. Los nombramientos de Trump para el Tribunal Supremo alimentaron aún más los temores entre las feministas. La confirmación de los jueces conservadores planteó la posibilidad de anular el caso Roe contra Wade, la decisión histórica que legalizó el aborto en todo el país. Este potencial retroceso de los derechos reproductivos es una preocupación significativa para los grupos feministas, que se preocupan por las implicaciones para la salud y la libertad de las mujeres. Más allá de las decisiones políticas, la conducta personal de Trump también ha suscitado recelos. Sus comentarios despectivos sobre las mujeres, incluida la infame cinta Access Hollywood, han sido ampliamente criticados por misóginos.
Las acusaciones de conducta sexual inapropiada han empañado aún más su reputación entre las feministas, que ven su comportamiento como parte de una cultura más amplia de sexismo y acoso. El impacto de la retórica y las acciones de Trump va más allá de la política. Su presidencia ha envalentonado a algunos individuos y grupos para expresar opiniones misóginas más abiertamente, creando un ambiente hostil para las mujeres. Las feministas temen que su regreso al poder pueda exacerbar estos problemas, lo que llevaría a una mayor erosión de los derechos de las mujeres y un retroceso en la lucha por la igualdad de género. La reelección de Trump como presidente también ha suscitado una gran preocupación entre la gente de color, arraigada en el contexto histórico del impacto de su anterior mandato en cuestiones raciales. Durante su primera presidencia, la retórica y las políticas de Trump suscitaron a menudo críticas por exacerbar las tensiones raciales en Estados Unidos. Uno de los incidentes más notables fue su respuesta a la manifestación de Charlottesville en el año 27, en la que se enfrentó a una reacción violenta por afirmar que había gente muy buena en ambos bandos, un comentario que se percibió como una equiparación de los supremacistas blancos con los contramanifestantes. La postura de Trump sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico también suscitó preocupación. El enfoque de su administración hacia el movimiento Black Lives Matter, que cobró impulso durante su mandato, se consideró desdeñoso. Muchos consideraron que los llamamientos de Trump a la ley y el orden, y sus críticas a los deportistas que se arrodillaron durante el himno nacional, socavaban los esfuerzos por abordar la injusticia racial y la violencia policial. El impacto de estas acciones fue profundo, ya que las comunidades de color se sintieron cada vez más marginadas y vulnerables. Las políticas de inmigración de Trump, como la terminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, aumentaron aún más los temores entre las comunidades latinas. La incertidumbre en torno al futuro de los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, se sumó a la ansiedad que sentían muchos inmigrantes y sus familias. La administración de Trump a menudo pintó un cuadro de división, con su uso frecuente de términos como centros urbanos y matones, contribuyendo a una narrativa que muchos percibieron como racialmente cargada. Este lenguaje, unido a políticas que afectaban desproporcionadamente a la gente de color, creó un ambiente de miedo y desconfianza. Los mensajes de la campaña de Donald Trump durante las elecciones del 24 desempeñaron un papel fundamental en la formación de los temores de los inmigrantes, las feministas y la gente de color. Su campaña estuvo marcada por un retorno a los temas que definieron sus anteriores campañas electorales, con un énfasis especial en la inmigración como piedra angular de su plataforma. La promesa de Trump de recuperar Estados Unidos resonó entre sus bases. A lo largo de la campaña, Trump reiteró su compromiso de continuar con el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y aplicar políticas de inmigración más estrictas. La principal razón por la que la promesa de Trump de abordar la crisis de la inmigración resonó entre muchos estadounidenses es que la situación ha empeorado significativamente desde la administración Biden. La gestión de la crisis migratoria por parte de la administración Biden ha sido un tema de acalorado debate. Tan pronto como Biden llegó al poder, comenzó a revertir las políticas de inmigración de Trump, reemplazándolas con opciones más compasivas. Aunque esto ha sido estupendo para los inmigrantes ilegales, ha provocado una importante tensión en los recursos de los estados fronterizos. Los encuentros en la frontera sur de aquellos que intentan ingresar a los Estados Unidos sin autorización han aumentado significativamente bajo la presidencia de Joe Biden, con estadísticas del gobierno que muestran 6,5 millones de encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México, desde febrero de 2021 hasta octubre. De esos encuentros, 2,5 millones de personas han sido liberadas en los Estados Unidos, con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración o presentarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el futuro. Algunos republicanos han señalado estas cifras como prueba de que la administración Biden ha perdido el control de la frontera. Por ejemplo, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, afirmó que 8 millones de personas han entrado ilegalmente en el país desde que Biden asumió el cargo. Sin embargo, los fact-checkers han rebatido esta afirmación, señalando que el número real de personas liberadas en el país es significativamente inferior. También cabe señalar que el gobierno de Biden puso fin al uso del Título 42, una ley de salud pública utilizada para expulsar inmediatamente a quienes cruzaban la frontera durante la pandemia. Aunque esta medida ha sido criticada por algunos, otros sostienen que era necesaria para hacer frente a la crisis humanitaria en la frontera. Trump se ha proclamado ahora vencedor de las elecciones presidenciales de 2024.
pero su camino hacia la victoria no siempre estuvo tan despejado. De hecho, corría el riesgo de ir a la cárcel tras múltiples demandas y acusaciones. Los problemas legales de Trump casi le cuestan las elecciones. El telón de fondo de los problemas legales de Donald Trump es una saga que comienza tras las elecciones presidenciales de 1920, cuando se asentó el polvo de unas elecciones en las que Joe Biden salió victorioso. Trump se encontró en el centro de una tormenta de acusaciones. La más importante fue la acusación de que conspiró para anular los resultados de las elecciones. Esta acusación se derivó de una serie de acontecimientos que se desarrollaron en las semanas posteriores a las elecciones. Trump y sus aliados lanzaron una campaña para cuestionar la legitimidad de los resultados electorales, alegando un fraude electoral generalizado sin pruebas sustanciales. Esta campaña incluyó numerosas demandas presentadas en estados clave de la contienda, todas las cuales fueron finalmente desestimadas por los tribunales. La situación se agravó cuando se filtró una llamada telefónica grabada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. En la llamada, se oía a Trump instar a Raffensperger a encontrar suficientes votos para anular la victoria de Biden en Georgia, una medida que muchos interpretaron como un intento de subvertir el proceso democrático. Las consecuencias de estas acciones no se hicieron esperar. Expertos jurídicos y analistas políticos por igual condenaron los esfuerzos de Trump como un peligroso asalto a la integridad del sistema electoral. Las acusaciones de conspirar para anular los resultados electorales se convirtieron en el centro de las investigaciones, con posibles consecuencias legales que podrían haber puesto en peligro el futuro político de Trump. Pero eso fue solo el principio. Las acusaciones en torno al pago a Stormy Daniels añaden otra capa de complejidad a los problemas legales de Donald Trump. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2006, se reveló que Trump supuestamente organizó un pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este pago se hizo supuestamente para asegurar su silencio sobre una supuesta aventura con Trump. Lo que hace que esta situación sea especialmente sospechosa para Trump es el origen de los fondos utilizados para el pago. Se alega que el dinero procedía de fondos de campaña, lo que plantea serias dudas sobre posibles violaciones de las leyes de financiación de campañas. Las implicaciones de tal violación son significativas, ya que sugieren un intento de influir en el resultado de las elecciones, ocultando al público información perjudicial. Las consecuencias de estas acusaciones han sido considerables. Los críticos de Trump han aprovechado el escándalo como prueba de un comportamiento poco ético, mientras que los expertos jurídicos han debatido las posibles consecuencias de una violación de la financiación de la campaña. La controversia también ha proporcionado munición a los oponentes políticos de Trump, que la han utilizado para cuestionar su integridad y aptitud para el cargo. Trump también tuvo que hacer frente a las acusaciones de manejo indebido de documentos clasificados, lo que supone otro formidable desafío para Donald Trump mientras navega por las turbulentas aguas de sus asuntos legales. Tras su salida de la Casa Blanca, se denunció que Trump se llevó documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Esta acción hizo saltar las alarmas sobre posibles violaciones de los protocolos de seguridad nacional y la salvaguarda de información sensible. El manejo de documentos clasificados se rige por estrictas normas federales, y cualquier desviación de estos protocolos puede tener graves consecuencias legales. Las acusaciones contra Trump sugieren una posible violación de la Ley de Archivos Presidenciales, que obliga a conservar todos los archivos presidenciales. Además, preocupa la posible exposición de información sensible que podría comprometer la seguridad nacional. Las ramificaciones legales de estas acusaciones son significativas. El manejo incorrecto de documentos clasificados puede acarrear graves sanciones, incluidas multas y penas de prisión. Todos estos desafíos legales supusieron una importante presión para las finanzas de Trump. La tensión financiera resultante de las batallas legales de Donald Trump es un aspecto crítico de su saga en curso. El coste de la defensa contra las múltiples acusaciones legales ha sido sustancial, con costosos equipos jurídicos y multas crecientes que han supuesto una importante carga para los recursos financieros de Trump. Estos problemas legales no solo han amenazado su patrimonio personal, sino que también han supuesto un reto para sus aspiraciones políticas en ese momento. En respuesta a esta presión financiera, Trump ha utilizado estratégicamente sus 24 fondos de campaña para mitigar el impacto. Esta decisión ha suscitado controversia y debate, ya que los fondos de campaña se destinan tradicionalmente a actividades relacionadas con las elecciones, no a defensas legales personales. Sin embargo, el equipo de Trump
ha argumentado que estas batallas legales están intrínsecamente ligadas a su carrera política, lo que justifica el uso de recursos de campaña. Las implicaciones de esta maniobra financiera son polifacéticas. Por un lado, ha permitido a Trump mantener una sólida defensa legal, garantizando que pueda seguir luchando contra las acusaciones vertidas contra él. Los críticos han visto en este asunto una prueba de mala gestión financiera, mientras que los partidarios lo consideran un paso necesario para proteger el futuro político de Trump. A fin de cuentas, Trump pudo asegurarse las elecciones presidenciales de 2024 con una sorprendente derrota frente a Harris. ¿Y qué más? Su victoria ha frenado automáticamente todas las batallas legales contra él. El concepto de inmunidad presidencial añade una dimensión fascinante a los desafíos legales de Donald Trump ante su posible regreso a la Casa Blanca. La inmunidad presidencial es una doctrina jurídica que protege a los presidentes en ejercicio de ser procesados por actos cometidos durante su mandato. Esta inmunidad tiene por objeto permitir a los presidentes desempeñar sus funciones sin la distracción de los procedimientos judiciales. El impacto potencial de la inmunidad presidencial en las batallas legales de Trump es profundo. Podría proporcionarle el respiro necesario para centrarse en la gobernanza y los objetivos políticos, sin el inminente espectro de la acusación. Sin embargo, este escenario también plantea complejas cuestiones jurídicas y éticas sobre la rendición de cuentas y los límites del poder presidencial. Los críticos sostienen que utilizar la presidencia como escudo contra las consecuencias legales socava los principios de justicia e igualdad ante la ley. Sostienen que ningún individuo, independientemente de su cargo, debe estar por encima del escrutinio legal. Los partidarios, sin embargo, ven la inmunidad presidencial como una herramienta legítima para proteger la integridad del cargo y garantizar un liderazgo eficaz. Desde el principio, las batallas legales de Trump han sido el centro de atención de los medios de comunicación de todo el espectro político, cada uno ofreciendo su propia interpretación y análisis de los acontecimientos. Los principales medios de comunicación han cubierto ampliamente las acusaciones contra Trump, destacando a menudo las posibles implicaciones jurídicas y éticas de sus acciones. Esta cobertura ha sido fundamental para informar al público sobre la complejidad de los desafíos legales a los que se enfrenta. Sin embargo, también ha sido criticada por los partidarios de Trump, que argumentan que el retrato de los medios es sesgado y desproporcionadamente negativo. Por otra parte, los medios de comunicación conservadores han enmarcado a menudo los problemas legales como ataques motivados políticamente, haciéndose eco de las propias afirmaciones de Trump sobre una casa de brujas. Esta narrativa ha resonado en su base, reforzando su percepción de Trump como víctima de la política partidista. La cobertura contrastada de los distintos medios de comunicación ha contribuido a la polarización de la opinión pública, que a menudo se decanta por fuentes afines a sus creencias. Las estrategias empleadas por el equipo jurídico de Donald Trump para hacer frente a las innumerables acusaciones en su contra han sido polifacéticas y agresivas. Una de las principales tácticas ha sido cuestionar la legitimidad de las propias acusaciones. El equipo legal de Trump ha argumentado constantemente que las acusaciones tienen una motivación política, enmarcándolas como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su influencia. Esta narrativa ha sido fundamental para su defensa, resonando entre los partidarios de Trump y reforzando la percepción de un sistema legal sesgado. Además de cuestionar los motivos de las acusaciones, los abogados de Trump han empleado defensas procesales para retrasar o desestimar los casos. Mediante la presentación de mociones de desestimación y la impugnación de la competencia de determinados tribunales, han tratado de prolongar los procedimientos judiciales y reducir la amenaza inmediata para la campaña de Trump. Esta estrategia ha sido eficaz en algunos casos, permitiendo a Trump mantener su atención en las elecciones del 24. Otro elemento clave de la estrategia legal ha sido aprovechar la opinión pública. El equipo jurídico de Trump ha tratado de influir en la percepción pública a su favor a través de la interacción con los medios de comunicación y declaraciones públicas. Su estrategia funcionó bien y los dos intentos de asesinato contra Trump consolidaron aún más sus afirmaciones de estar en el punto de mira del sistema. Los que estaban indecisos finalmente se declararon a favor de Trump, despejando su camino a la victoria. Gracias por vernos. Echa un vistazo a más cartas en la pantalla.